y que sea desde luego una contribución, pues, como decía antes, a la lucha en la que estamos implicados todos y todas de una manera o de otra, ¿no? Muchas gracias y nada, salud y adelante. Doy paso sin más al control por parte de Rob, el primer moderador, que bueno, empezará ya a gestionar el orden del día. Muchas gracias. Gracias, Juan. Cuando estés listo, David, pues empieza. De acuerdo. Bueno, espero que me escuchéis bien. Nada, saludos a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí. Bueno, quería empezar diciendo, ¿no?, que es una idea que creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Y es que estamos atravesando un momento decisivo en la historia de la humanidad, con una pandemia que nos ha llevado a una situación inédita y que ha envuelto a todos los países sin ninguna excepción. Y no estamos hablando solamente de una crisis epidemiológica, de salud, sino también económica y social con muy pocos registros, ¿no? Y que sin duda sus consecuencias se harán notar durante bastantes años. Sí, lo primero que nos salta a la vista, ¿no?, cuando miramos nuestra realidad o las pantallas de televisión es sufrimiento, dolor, muerte, calamidades por todas partes, pero tenemos que ser capaces de mirar más allá y también ver que también habrá consecuencias revolucionarias a nivel global, y ese es el objeto de la discusión que queríamos proponer para esta mañana. Si lo pensáis un momento, hay muchas similitudes, ¿no?, entre una situación de pandemia y una situación bélica. Y hasta los propios gobiernos nos lo recuerdan, ¿no? Estamos en guerra. Y como sabéis, en una guerra primero se impone la idea de la unidad nacional, todos estamos en el mismo barco, hay que acallar o silenciar a aquellos que tratan de crear discordias internas que amenacen esta paz social. Pero con el tiempo se ve que la guerra no se hace en interés del pueblo, que se hace en interés de una camarilla dirigente, que todos los esfuerzos y sacrificios no se ven compensados, se ve la incompetencia desde arriba y también se ve cómo los ricos se hacen más ricos con esta guerra y los pobres más pobres, y que la situación se hace insoportable. Y no es casual que las guerras normalmente suelen actuar como partera de la revolución. Y esto se puede constatar históricamente. Ahí tenemos la Comuna de París, tenemos la Revolución Rusa de 1905, las revoluciones rusa y alemana al final de la Primera Guerra Mundial, la ola revolucionaria que barrió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, incluso un conflicto como la Guerra del Vietnam, que tuvo consecuencias internas muy agudas en los propios Estados Unidos, y fue esas movilizaciones populares y no la potencia de fuego del ejército vietnamita lo que obligó finalmente al gobierno yanqui a retirar sus tropas de Vietnam. Y sobre esto volveremos en un momento. Se dice que estamos ante una crisis social y económica sin precedentes, y hay algo de verdad en esto, porque realmente nunca se ha alcanzado una crisis de estas características con la amplitud geográfica, ¿no?, que vemos y tan simultánea en todas partes. Nunca antes en la historia. Incluso la anterior crisis, que quedó como referencia, ¿no?, la de 2008, que es la mayor crisis capitalista desde los años 30, hasta cierto punto pasó casi de puntillas por China. Sin embargo, este no ha sido el caso actualmente. Nosotros ya hemos dicho en muchas discusiones, en muchos artículos, que esta crisis ha expuesto la podredumbre del sistema capitalista, y lo ha hecho de muchas y diferentes maneras. Lo primero que nos salta a la vista es cómo es posible que en la segunda década del siglo XXI, con todo el avance social, tecnológico, medicinal, que ha alcanzado la humanidad después de miles de años, una situación como esta sea posible, que no sea posible reconducirla, tratarla de manera efectiva para reducir su impacto al mínimo. Nosotros hemos demostrado, y queremos demostrar, que esta incapacidad para gestionar esta situación hunde sus raíces en la propia estructura de la sociedad capitalista, y que no es una maldición divina, sino que tiene causas muy terrenales, como es la propiedad
y el afán de lucro y beneficio de un puñado de multinacionales y de gobiernos que lo sustentan. De hecho, como ya se empieza a ver y se empieza a gritar en las manifestaciones en Madrid y en otras zonas, no es cierto que esta epidemia afecta a todos por igual, afecta a todas las clases por igual. Se ha centrado, y si lo vemos ya a nivel global, ¿no?, en los países más oprimidos por el imperialismo en Asia, en África, en América Latina, es una crisis epidemiológica que se ha centrado en las zonas más pobres, en los barrios obreros, donde hay más insalubridad, donde hay más densidad ocupacional, donde hay peores condiciones habitacionales, donde la gente tiene que tomar un transporte público masificado, donde la gente se tiene que agrupar por decenas o centenas, ¿no?, en un lugar de trabajo compartiendo el espacio, ¿no? Y por lo tanto es la clase trabajadora la que está actuando o sirviendo como carne de cañón de esta epidemia. ¿Para qué? Para sostener los beneficios de los grandes capitalistas, que es cierto que en toda una serie de países se vieron obligados a cerrar parcialmente la economía en la primera ola de la pandemia, pero que evidentemente no están dispuestos a volver a repetir, ¿no? Por eso toda esa resistencia a cerrar la economía, ¿no?, porque obviamente sus beneficios son lo primero. Y hay que decir que según las cifras oficiales ya el número de infectados ha superado ya los 42 millones a nivel internacional. Se ha duplicado la cifra en menos de 2 meses. Hay 1.100.000 fallecidos oficialmente. Nadie sabe realmente la cifra exacta. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hasta principios de julio se habían destruido el equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo. Esta cifra se habrá aumentado en estos últimos meses. El Fondo Monetario Internacional, en su último informe de principio de octubre, en 2021, unas 150 millones de personas en todo el mundo pueden caer en la pobreza extrema, aparte de los que ya están en esta situación. Pero lo que queríamos subrayar, que no es solamente podredumbre del capitalismo en términos de calamidades, en términos de pobreza o de miseria, que afecta fundamentalmente a la clase trabajadora, a las capas más explotadas y oprimidas, sino que esta podredumbre también se está manifestando de otra manera, y es el aumento del enriquecimiento obsceno de una minoría privilegiada aprovechando esta calamidad, esta miseria, esta situación, digamos, que sufre la mayoría de la población. Hay una organización internacional que se llama Oxfam, que se dedica a hacer estudios, ¿no?, de pobreza, de desigualdad social a nivel global, y hizo un informe muy interesante que salió a la luz a principios de septiembre y quería dar algunos datos que publicar. No quiero abusar porque sé que se hace un poco aburrido la lectura, pero solamente unos pocos datos, ¿no? Y decía que, por ejemplo, la cantidad de personas que padecen hambre ha aumentado hasta duplicarse en 265 millones solamente en estos meses de pandemia. Pero lo que destaca es que muchas multinacionales y muchas grandes empresas de todo el mundo, incluido el Estado español, están aprovechando el dinero que está entregando el Estado, que luego hablaremos de ello, a las empresas, para repartir dividendos, repartir beneficio entre sus accionistas, al mismo tiempo que están despidiendo a trabajadores, ¿no? Fijaos el nivel de corrupción, ¿no?, de degradación moral y social, ¿no?, al que alcanza la clase dominante. Y no solamente eso, sino que la propia crisis está generando oportunidades de negocio para enriquecerse aún más. Por ejemplo, la cifra de Oxfam destaca que 32 de las empresas más grandes del mundo experimentarán este año un aumento en sus ganancias de 109.000 millones de dólares solamente a causa de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, las 5 grandes firmas de tecnología, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, generarán este año 46.000 millones en ganancias adicionales, más de las que les debería corresponder en un año normal gracias a este estallido. Pero quizá lo más obsceno sería que las 7 compañías farmacéuticas más grandes del mundo terminarán el año con una tasa de ganancia del 21%, agregando 12.000 millones de dólares debido a la pandemia, ¿no?
Esa es, digamos, la realidad de la situación. No voy a abundar, por ejemplo, General Motors, McDonald's, BASF, Bayer, Levi Strauss, Johnson, o sea, están recibiendo dinero del Estado a los trabajadores mientras que reparten beneficios entre sus accionistas, ¿no? Por ejemplo, también algo increíble, ¿no? O sea, los estados están inyectando miles de millones de euros a las farmacéuticas para que desarrollen la vacuna y al mismo tiempo estas empresas están distribuyendo esas ganancias, ¿no? Y lo curioso es que muchas de estas vacunas están demostrando ser fallidas, ¿eh? La de Moderna, la de AstraZeneca, etcétera. Y realmente es un festival, ¿no? Como decía, como alguien le preguntó a Lenin, ¿no? Sobre la guerra, que la guerra era muy terrible, y nosotros debemos hacer un paralelismo, ¿no? Si esta pandemia es terrible, terriblemente beneficiosa, ¿no? Para los grandes multimillonarios. Incluso en China, que no sé si sabéis que tiene 878.000 millonarios, es decir, 878 personas que ganan más de 1.000 millones de dólares al año, estos súper ricos en China han ganado 1,5 billones de dólares en este año 2020. Estas ganancias que han obtenido es lo mismo que las ganancias que obtuvieron en los 5 años precedentes juntos, ¿no? Y eso es una cosa realmente insólita que hay que ver, ¿no? Hay que decir, por otro lado, de que, y lo hemos explicado muchas veces en estos meses, que la crisis económica y social que estamos sufriendo ya estaba en ciernes. Había ya elementos que anunciaban esta crisis. Lo único que estaba en duda es cuál sería el detonante que la podría provocar. Pero, por ejemplo, ya a finales del año pasado había una recesión industrial en toda Europa, comandada por Alemania. El crecimiento en China había caído a su mínimo histórico, al 6,1%, la cifra más baja desde el año 92, y se preveía que iba a seguir cayendo. El comercio mundial había caído también a un mínimo del 1,9%. Había elementos de guerra comercial que estaban paralizando las inversiones entre China y Estados Unidos. Había también una enorme crisis de deuda que ahora se va a multiplicar, pero que evidentemente el cierre de la economía, ¿no? Y el entorpecimiento del comercio, de la industria, ¿no? Y del consumo, pues obviamente ha precipitado la crisis y la ha agravado a un nivel bastante profundo, ¿no? Pero hay que decir también otra cosa. Yo hablaba al principio de que no hay solamente una crisis económica y social, sino que también va a haber consecuencias revolucionarias. Pero de la misma manera que la crisis económica ya estaba en ciernes, ya estaba sobrevolando la situación, también la revolución estaba haciéndose presente antes de esta pandemia. De hecho, ya desde finales del 2018 habíamos asistido a toda una ola de movimientos explosivos, incluso con carácter revolucionario, en los países de prácticamente los 5 continentes. Justamente este mes de octubre se cumple un año, ¿no? Del movimiento insurreccional en Ecuador, que luego comentaremos, del movimiento en Chile, de las huelgas generales de Colombia. Antes incluso de esta oleada revolucionaria que empezó en América Latina hace un año, tuvimos también la revolución en Argelia, que derribó al dictador Bouteflika, en Sudán, que también derribó al dictador, el movimiento en Líbano, en Irak, en Hong Kong, aunque luego este movimiento fue desviado, ¿no? En líneas imperialistas, pero también en Europa tuvimos el movimiento imponente de los chalecos amarillos en Francia, que provocó una enorme conmoción social, ¿no? Y también el tema en Cataluña. Hace un año sabéis que fue la sentencia del Procés y provocó un estallido, sobre todo de la juventud, que todos los comentaristas reconocían que no era solamente por la cuestión de los derechos democráticos en Cataluña, sino que expresaba por la potencia, ¿no? La magnitud del movimiento que mantuvo en jaque a la fuerza de orden público durante una semana, reflejaba también, digamos, la indignación de la juventud ante la situación social, ¿no? Que era una herencia de toda la austeridad y toda la crisis que había dejado en los años anteriores. Es cierto que todo este movimiento, ¿no? que se difundía con enorme vigor a finales de este año pasado, ha quedado paralizado temporalmente por la situación de pandemia, pero volverá con ímpetu. De hecho, lo interesante no es esto, sino que desarrollos igualmente explosivos están teniendo lugar y han tenido lugar durante la pandemia. Hemos tenido la cuestión en Estados Unidos, el movimiento contra el crimen racista en Minneapolis, donde hasta un 10% de la población
participó en manifestaciones, estamos hablando de 30 millones de personas, pero también de nuevo en Israel, una sociedad, ¿no?, donde está muy marcada la cuestión religiosa, racista, y un movimiento muy importante contra Netanyahu, en Líbano, también de nuevo, tras el estallido del puerto de Beirut. Chile ha vuelto a recuperarse el movimiento, y ahora muy significativamente en Tailandia y en Nigeria estamos viendo movimientos revolucionarios en desarrollo que ahora comentaremos. Creo que ahora sí queda claro, y también nosotros lo hemos planteado, que la crisis de 2008 fue un punto de inflexión histórico. De hecho, incluso ni siquiera la recuperación económica, por llamarlo de alguna manera, posterior que hubo de 2013 a 2019, ni siquiera esa pequeña recuperación económica ha podido restaurar las cifras de crecimiento, de productividad, de empleo, ¿no?, y de inversión que había antes de la crisis de 2008. Y en realidad fue tan débil este boom que ya preparó una situación de malestar social, que es lo que explica el estallido de movimientos sociales explosivos revolucionarios que yo describí antes de la pandemia, ¿no? Y hay que decir de que no son solamente los marxistas, que alguno puede objetarnos, ¿no?, un exceso de optimismo, de querer retorcer la realidad o querer, digamos, ver lo que no hay cuando hablamos de revolución, pero hay que decir que no son solamente los marxistas los que hablan de perspectiva. Voy a leer un artículo, ¿no?, del Financial Times, que sabéis que es uno de los diarios, uno de los voceros más importantes del capital financiero mundial, del principio de la epidemia, el 9 de marzo, que dice: el pago de la pandemia plantearía las mismas cuestiones. Volver a la austeridad sería una locura, una invitación al malestar social generalizado, si no a la revolución, y una bendición para los populistas. Durante un largo periodo, las facturas fiscales deberán pagarse. La democracia liberal, sin embargo, sobrevivirá a este segundo gran choque económico solo si los ajustes se realizan en el contexto de un nuevo contrato social que reconozca el bienestar de la mayoría por encima de los intereses de los privilegiados. O sea, el vocero de las multinacionales hablando de que el bienestar social tiene que estar por encima de los privilegiados, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no?, que esta gente emplee este lenguaje, y lo más significativo es que emplea el término revolución. Por supuesto, su receta es tratar de minimizar el coste social, pero bueno, ya vemos cómo ellos, en el informe de Oxfam, están minimizando ese coste social y reduciendo sus condiciones. Realmente es una utopía, no tienen alternativa a esa situación. Y es cierto, han pasado de las palabras a los hechos en el sentido de que están inyectando una cantidad de dinero enorme, desconocida. Se calcula que de aquí a final de año habrán inyectado cerca de 12 billones de dólares, que es más o menos el 16% del Producto Interior Bruto Mundial, una cifra colosal, que es cierto que ha tenido un efecto temporal, pero incluso aún así las consecuencias están siendo devastadoras, como hemos mencionado, en cuestión de pobreza, de desempleo, etc. Pero hay que ir más allá. Fijaos, en 1960 la deuda mundial era el 90% del Producto Interior Bruto Mundial, hace 60 años. En 2019 ya la deuda mundial representaba el 322% del Producto Interior Bruto. ¿Cuál será la deuda en 2021 después de estos paquetes de gasto público para sostener la economía? ¿Podrá alcanzar el 350% de la riqueza mundial, el 400%? Eso es imposible. Tienes que devolver esas deudas porque si no todo el sistema quiebra. Claro, esto podría tener un sentido si a la vuelta de la esquina, de aquí a 2 años, la perspectiva fuera de un crecimiento económico importante, significativo, que fuera absorbiendo poco a poco estas deudas, ¿no?, y la situación se normalizara. Pero no es esa perspectiva la que nosotros tenemos en absoluto. No hay la posibilidad de un rebrote serio y duradero. ¿Por qué? Porque hay una enorme deuda que hay que pagar, con lo cual el poco negocio que hay es para pagar deudas, no para invertir, no para consumir. Y en segundo lugar, porque hay una enorme sobrecapacidad productiva instalada, con lo cual, ¿para qué vas a crear nuevas fábricas si ya con lo que tienes es más que suficiente para satisfacer el mercado existente, y un mercado que se ha reducido? Hay más paro, hay más desempleo, menos salario, menos riqueza, más miedo a invertir por las incertidumbres, por lo tanto, está descartado ese rebrote y, por lo tanto, alguien tendrá que pagar deudas en un contexto de ajuste, lo cual será una receta acabada para un auge de lucha de clases. Y hay que decir de que esta perspectiva que descarta de manera inmediata un rebrote serio y duradero
no es solamente nuestra. Voy a leer también, y perdonadme, ¿no?, unas breves palabras de Carmen Reinhart, que es la economista jefe del Banco Mundial. Dice: naturalmente habrá rebotes, pero la recuperación real, es decir, cuánto tomará a la persona media recuperar su ingreso previo a la crisis, tomará al menos 5 años. En el mejor de los casos, 5 años para volver a la maravilla que teníamos hace un año. Pero bueno, en su último informe, el Fondo Monetario Internacional, que lanzó a principios de octubre, dice lo siguiente: la crisis amenaza con provocar cicatrices duraderas en la economía mundial, como un menor crecimiento de la productividad, más pesadas cargas de deuda, elevadas vulnerabilidades financieras y mayor pobreza y desigualdad. Estos son los pronósticos de los principales organismos del capital multinacional, ¿no? Por lo tanto, como yo decía, una política de austeridad y ataque salvaje estará a la orden del día, y lo cual será una receta acabada para la lucha de clases en los próximos años. Es cierto que China es el único país, ¿no?, que podría salir rápidamente de la crisis. Se calcula que puede crecer un 4 o un 5% este año, pero eso igualmente no deja de ser catastrófico. Porque claro, China tiene 1.400 millones de habitantes, cada año ingresa entre 10 y 15 millones de personas al mercado de trabajo, y China necesita entre un 6,5 y un 8% para mantener la estabilidad social. Crecer por debajo es realmente una situación complicada, que le genera una sobrecapacidad productiva y necesita volcar al mercado mundial su enorme capacidad industrial, porque no tiene mercado interno suficiente para absorber lo que produce. Por lo tanto, más mercancías chinas en mercados reducidos en Estados Unidos y en Europa, lo que augura serán unas guerras comerciales, ¿eh? En realidad, digamos, la guerra comercial de Trump contra China no es porque este hombre esté loco, lo cual se puede discutir, sino que responde a una necesidad, por lo menos de un sector importante del capital norteamericano, y lo que veremos pues será más nacionalismo económico, más proteccionismo, más guerras comerciales, lo cual también tendrá un efecto en frenar ese crecimiento mundial. Bueno, yo muy brevemente, ¿no?, porque tampoco tenemos mucho tiempo, quería al menos dedicar algunas palabras a las diferentes regiones mundiales, ¿no? Y está claro que la principal región son los Estados Unidos, es el país imperialista clave, la clave de bóveda, ¿no?, que sostiene el capitalismo a nivel mundial, y no es indiferente lo que ocurre allí. Ahora tenemos las elecciones, que es una incógnita todavía, pero hay que decir que ya antes de esta pandemia existió una crisis en Estados Unidos. No una crisis económica como la que vemos actualmente, pero sí una crisis de régimen, una división abierta en la clase dominante, una división abierta en el aparato del Estado, con un sector del FBI, de la CIA, con un sector tratando de deshacerse de Donald Trump, filtrando tweets, filtrando informes internos, porque obviamente Trump, ¿no?, que es un aventurero, y aunque expresa de manera descarnada las tendencias nacionalistas, ¿no?, del capital norteamericano, de un sector, ¿no?, pero lo hace de una manera tan brusca, ¿no?, que obviamente amenaza con destruir el delicado equilibrio del mercado y de la economía mundial, ¿no? Y por lo tanto esa división, ¿no?, pues está ahí abierta. Hay que decir que también había una enorme fractura social antes de la crisis. Por ejemplo, el 25% de los trabajadores que están en la primera línea de la pandemia, es decir, supermercados, sanitarios, educación, repartidores, el 25% no tiene seguro social, ¿eh? No pueden pagarse ningún tipo de tratamiento. Y es justamente esta fractura social que ya había y que explica en parte el triunfo de Donald Trump hace 4 años, cuando prometía medidas demagógicas, ¿no?, en los sectores más desindustrializados, es lo que está detrás del fenómeno Sanders, ¿no?, un tipo que se declaraba socialista y que hablaba de que había que hacer una revolución en Estados Unidos. Y hay que decir de que las encuestas más recientes dicen que más del 60% de la juventud norteamericana, menor de 30 años, votaría a un candidato socialista. Pero igualmente de sorprendente es que hasta el 30% de los mayores de 65 años también estarían a favor de un presidente socialista. Realmente, con el descrédito que tienen los partidos demócratas y republicanos, que Sanders hubiera lanzado un partido socialista de masas con un discurso radical, hubiera tenido un efecto eléctrico, ¿no?, en la sociedad norteamericana, y podría haber desafiado en muy poco tiempo el poder del establishment en líneas electorales, ¿no?
Y esto no son palabras, refleja el enorme terremoto político y social, ¿no? El enorme cambio que se ha producido, que se está produciendo en la sociedad norteamericana, pese a que tradicionalmente siempre estuvo en el vagón de atrás de la conciencia política, ¿no? Y esto es muy interesante de la nueva época que hay, ¿no? Como digo, no sabemos qué va a pasar y ya con la cuestión de las elecciones, pero hay que decir de que la alternativa demócrata no es ninguna alternativa. De hecho, fue la administración Obama y una candidata como Clinton la que preparó el terreno para demagogos y reaccionarios como Donald Trump, ¿no? Lo que hace falta es que la clase obrera se dote de su propio partido, están las condiciones dadas para ofrecer una alternativa diferente. Y esto es muy interesante porque tuvimos en junio y julio un anticipo de lo que está por venir en Estados Unidos, que fue el estallido contra, digamos, el asesinato racista de George Floyd por la policía en Minneapolis, que provocó la mayor protesta social en la historia de Estados Unidos, por su amplitud geográfica y por la cantidad de gente que participó, hasta el 10% de la población. Tuvimos incluso una huelga en los 29 puertos del Pacífico en solidaridad con el movimiento. Hubo quema de comisarías. Donald Trump tuvo que refugiarse en el búnker de la Casa Blanca, no por un ejército chino ni ante un ejército iraní, sino ante un ejército popular formado por miles de manifestantes airados a las puertas de la Casa Blanca, ¿no? Esa es digamos, el auténtico, digamos, espejo que vamos a ver, ¿no?, en Estados Unidos a futuro, ¿no?, en la situación que hay, ¿no? Hay incluso milicias ultraderechistas disparando contra la población civil, es decir, elementos de una guerra civil que realmente algo que era imposible de predecir en Estados Unidos hace apenas 10 años, ¿no? Y bueno, en Europa pues también tenemos una situación, ¿no?, pues como todos sabemos, ¿no?, pues muy complicada. Hay fisuras en toda la Unión Europea, el Brexit es una realidad. Gran Bretaña deja la Unión Europea, ¿no?, el 31 de diciembre, que será una catástrofe para el Reino Unido, que ahora tiene acceso gratuito a los mercados de Europa y que al día siguiente pues va a tener que pagar altas tasas aranceles para pasar su mercancía, lo que va a provocar un empobrecimiento y una situación económica pues más complicada, ¿no? Pero igual que en Estados Unidos, el fenómeno Corbyn pues también expresaba las mismas tendencias, ¿no?, de la búsqueda de ideas radicales, de una alternativa, ¿no?, al sistema por parte de la juventud, sobre todo en Gran Bretaña y en otras partes. Pero no es solamente el tema del Brexit, tenemos Italia, que es la tercera economía de la Unión Europea, una economía que tiene enormes problemas. Es la economía más endeudada, con un 132% de su PIB de deuda, que ahora se multiplicará casi por 2 con la actual pandemia. Y lo que es peligroso en Italia es que esta deuda está fundamentalmente en manos de bancos italianos. Con lo cual hay un gran peligro, no solamente de impago de la deuda, sino de quiebra del sistema financiero italiano, ¿no?, a consecuencia de todo esto, lo que podría llevar a, digamos, pues una situación muy preocupante en toda Europa, ¿no? En España también, Estado español, con un 20% de desempleo que se espera a final de año, una deuda pública que se puede llegar, ¿no?, a 125, 130, etc. Es cierto que ahora está todo este tema, ¿no?, el tema del fondo de 750.000 millones de euros, pero hay que decir de que hay peleas internas, ¿no? Están peleando como gatos en un saco. No es probable que antes de junio del año que viene empiece a llegar el primer euro de todo este paquete por todas las regulaciones que hay que atravesar, ¿no?, para soltar la pasta. Pero hay que decir de que es falso la idea que está, lamentablemente, ¿no?, lanzando los dirigentes de Unidas Podemos, de que este dinero va a ser un maná llovido y caído del cielo. Hay que decir que, en primer lugar, la mitad de este dinero son de deuda pública, que hay que devolver con intereses, pero la otra mitad es cierto que es dinero a fondo perdido, pero que se va a otorgar en base a condiciones. Cada 6 meses se van a revisar y ya la Unión Europea dice que se va a entregar a condición de algunas reformas. Y ya sabemos lo que significa la palabra reformas entre comillas en la Unión Europea, ¿no?, a nivel de pensiones, reformas laborales, gasto público, no tocar, ¿no?, la justicia burguesa en el Estado español, ¿no? Con lo cual realmente esa es la cuestión, ¿no? Ellos llegaron al gobierno prometiéndonos abajo la reforma laboral, abajo la ley Mordaza, tenemos reforma laboral, tenemos ley Mordaza, y no es una cuestión de que sean traidores o gente que se ha vendido. Yo creo que son gente honesta, gente como Pablo Iglesias, Garzón, ¿no?, que querrían lo mejor, ¿no?, para los trabajadores, para la familia, pero bajo el capitalismo no hay margen
bajo el capitalismo. En esta situación de crisis no hay margen para reformas progresistas y al final se ven obligados a actuar para aplicar la política que más conviene a la clase dominante, ¿no? Y esta es realmente la situación, ¿no? Pero bueno, como yo decía al principio, la situación de pandemia, donde sus efectos son más graves, ¿no? Es en los países dominados por el imperialismo, ¿no? En Asia, en África, en América Latina. En Asia tenemos una situación pavorosa en la India, el segundo país más poblado del mundo, con casi 6 millones de contagiados oficialmente, y donde solamente el 9% de los trabajadores, el 9% de 500 millones de trabajadores, solamente tienen seguridad social. Ahora tienen un conflicto armado con China por la frontera para desviar la atención. Y ya dijimos las consecuencias, ¿no? Revolucionarias que suelen tener los conflictos armados. En Pakistán ha subido la harina y el azúcar un 100% y un 300% las medicinas. Un país con una seguridad social, pues obviamente, pues muy deficiente. Y lo interesante es el movimiento que estamos viendo en Tailandia. Por primera vez en la historia, sabéis que en Tailandia hay una dictadura militar, hay una monarquía muy comprometida con esta dictadura. Es delito hablar mal de la monarquía, casi igual que en España, prácticamente, pero allí un poco más grave, por parece, es delito penal. Y está habiendo manifestaciones diarias por decenas de miles pidiendo la caída de la dictadura militar y contra los privilegios de la monarquía, que está empezando a lanzarse consignas para que caiga. Fijaos, había el otro día, la semana pasada, una manifestación de miles fuera del Palacio Presidencial, del Palacio Real, contra los privilegios monárquicos, y al rey no se le ocurre otra cosa que salir en su Rolls Royce amarillo y dar una vuelta provocando alrededor de la manifestación, ¿no? Obviamente la simpatía hacia la monarquía no se incrementó con ese gesto, digamos, tan arrogante. Por otro lado, tenemos la situación en África. La ONU advierte que la mitad de todos los trabajos en África está en riesgo y también en África está entrando en la senda de la revolución. Lo estamos viendo ahora en Nigeria, donde hay un movimiento similar al que ocurrió en Estados Unidos, un asesinato policial brutal, ¿no?, de un joven, y ha provocado un movimiento explosivo, fundamentalmente de la juventud, también en Tailandia, es la juventud la que está al frente del movimiento, y con miles y decenas de miles, hay decenas de asesinatos por parte de las fuerzas represivas, de bandas de lúmpenes, pagadas por el gobierno. Hay una situación de enorme fermento, de enorme, digamos, que puede terminar también en un movimiento revolucionario, ¿no? No se puede descartar, habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días y semanas, ¿no? También en Sudáfrica, un gobierno impopular. En Egipto, nada se ha resuelto. También se prepara un nuevo estallido, lo mismo que en Argelia, donde realmente, pues, digamos, después de la caída de Bouteflika, el gobierno, digamos, sigue siendo igualmente de impopular como lo era anteriormente, ¿no? En América Latina hay que decir que teníamos, ¿no?, una crisis revolucionaria abierta en varios países. Ya lo vimos en el tema de Ecuador. Lamentablemente los dirigentes del movimiento se negaron a consumar la revolución. Habían obligado a hacer huir al gobierno de Quito a Guayaquil. Habían ocupado durante horas incluso el Parlamento Nacional, las propias masas campesinas, trabajadoras, pero los dirigentes del movimiento llegaron a un pacto, ¿no?, con el gobierno que al final, pues, dio un margen, ¿no?, antes del estallido de la epidemia. Pero lo significativo es Chile, que parecía que el movimiento había quedado sepultado por esta situación y ahora hemos visto de nuevo un rebrote, ¿no? Primero en septiembre contra la privatización de las pensiones y ahora en conmemoración del aniversario del octubre chileno. Mañana hay un plebiscito sobre la Constitución. Es probable que traten de desviar durante un tiempo en líneas democrático-burguesas para una nueva Constitución, pero evidentemente el movimiento sigue teniendo gran potencia, ¿no? Y si no hubiera sido por la complicidad, ¿no?, de la dirección del Frente Amplio, pues realmente el gobierno de Piñera podría haber caído hace ya tiempo, ¿no? Bueno, también ahora tenemos la situación en Bolivia, que es muy interesante, ¿no?, porque Bolivia parecía que era el patito feo de lo que ocurrió en América Latina, parecía que la reacción había triunfado en toda la línea, y sin embargo, pues ahora hemos visto las bases tan débiles, ¿no?, que ha tenido la reacción en Bolivia, cuando la primera oportunidad que han tenido, ¿no?, las masas trabajadoras campesinas bolivianas en expresarse, ha habido una victoria abrumadora, ¿no? Oficialmente un 55% a favor del candidato del MAS, ¿no?, que otros compañeros, pues, pueden luego en el debate también
completar, ¿no?, y profundizar en esta situación. Lo que quiero decir es que en medio de toda esta situación, digamos, no hay ningún régimen estable a nivel mundial. No hay ningún avance de la reacción en ninguna zona del mundo, al contrario. Lo que estamos viendo, digamos, son situaciones explosivas que algunas, como el magma, ¿no?, que trata de abrirse camino por las rendijas, ¿no?, por los terrenos más débiles, empiezan a erupcionar, ¿no? Y lo que se prepara realmente es una auténtica explosión social y situaciones revolucionarias en muchas partes del mundo, y esa es la perspectiva que hay planteada. Como yo decía al principio, compañero, ya termino, ¿no?, ya voy terminando. El sistema capitalista se ha visto completamente incapaz de gestionar esta catástrofe, una catástrofe de estas dimensiones. Está claro que hay un conflicto entre el negocio capitalista y la vida humana. Fijaos, al principio de la epidemia, hace meses, se carecía de todo, de mascarilla, de jabón, de batas, de respiradores, en todos los países. Hubo que improvisar durante semanas y ha sido una fuente de negocio para miles de empresarios, como hemos visto. Actualmente, en el Estado español, una familia tipo debe de gastar 100 euros al mes para dotarse de mascarillas, cuando debería ser una producción nacionalizada y distribuida masivamente, gratuitamente a la población, porque no es algo generado por la necesidad social de la vida social, sino algo impuesto por una epidemia de la cual no somos responsables. Y fue el Estado, además, el que se vio obligado a estas empresas a fabricar gel, a fabricar mascarillas, a fabricar respiradores, ¿no?, para que veáis, digamos, la incompetencia capitalista, el libre mercado dejado a sus ansias. Por ejemplo, es un escándalo. ¿Por qué hay tantos contagios? No hacen pruebas PCR. Tienen que haber hecho pruebas masivas a toda la población. Claro, pero claro, ¿sabéis cuánto cuesta una prueba PCR en un laboratorio privado en España? 150 euros. ¿Cuánta gente está recurriendo a este tipo de negocios privados para hacerse la prueba, ¿no? Con lo cual, realmente, claro que es una enfermedad de clase. Claro que es el negocio capitalista, ¿no?, el que prima, ¿no?, en esta situación. Por lo tanto, es por esa razón que nosotros planteamos que hay que hay que nacionalizar el sistema privado de salud, todas las empresas vinculadas al sector sanitario, impuestos especiales a grandes fortunas para financiar todos estos gastos. Han pagado decenas de miles de millones estos laboratorios privados, ¿no?, para la vacuna, ¿no?, y están fallando todas. Es una situación escandalosa que haya miles de científicos compitiendo entre sí, ocultándose sus avances para ver quién llega antes a esta vacuna y a ver quién hace antes el negocio del siglo. Y todo financiado con dinero público. Es una situación de barbarie, totalmente irracional. Cuando en una sociedad socialista, los miles de científicos tendrían líneas de investigación abiertas, compartiendo, colaborando, y llegarían realmente a tratamientos efectivos y una vacuna de manera mucho más efectiva, mucho más barata y mucho más rápidamente que actualmente, ¿no? Y claro, no quieren paralizar la actividad económica para evitar que la pandemia se extienda, porque necesitan extraer plusvalía para acrecentar sus fortunas. Es cierto que nosotros también entendemos la preocupación honesta de muchos trabajadores. Claro, es que si mi empresa cierra, y yo, que trabajo en un sector informal, ¿de dónde como? Es lógico que el capital, digamos, abuse de esta situación de ansiedad y de incertidumbre de millones de trabajadores para, digamos, hacernos ver que es necesario que los bares estén abiertos, ¿no?, que las fábricas no esenciales también, etcétera, etcétera. Pero nosotros decimos que hay una alternativa. Si una economía socialista podría realmente hacer frente a esta situación, ¿no? Y nosotros exigimos que tanto las empresas que tienen beneficios paguen el salario a sus trabajadores mientras estén cerradas. Los trabajadores han mantenido durante años a los empresarios y a su familia con beneficios. Con su trabajo ya es hora de que estos empresarios que ganan miles de millones sostengan a los trabajadores durante un año pagándole el salario aunque no puedan ir a trabajar, ¿no? Y aquellas empresas que no sean capaces de hacerlo, pues que sean nacionalizadas bajo el control de los trabajadores para hacer frente a esta situación. Y en todo caso, aquellas microempresas con hasta 10 trabajadores, que se imponga un impuesto especial a las grandes empresas y estas microempresas puedan seguir existiendo, y de esta manera articular una alianza entre la pequeña burguesía y la clase trabajadora contra la gran burguesía y el gran capital, ¿no? Y fijaos las posibilidades de cómo afrontar una epidemia de estas características bajo una economía socialista y planificada. Porque obviamente
pandemias como esta han surgido en la historia. No es algo improbable. Y yo quiero poner el ejemplo de China. Es verdad que China es un país capitalista, es un país además con tendencias imperialistas muy claras, con los mayores multimillonarios del mundo, pero es cierto que es un país que procede de una economía planificada anteriormente, donde gran parte del sector productivo sigue siendo estatal o está vinculado al Estado de una u otra manera y todavía mantiene viejos mecanismos de la antigua planificación estatal. Y eso, digamos, es lo que le ha permitido maniobrar con esta epidemia de una manera mucho más efectiva que el resto del mundo capitalista. Y fijaos, el último ejemplo fue hace 2 semanas en la ciudad de Qingdao. Hubo un brote de 12 contagiados y lo que hicieron fue hacer pruebas PCR a 9 millones. Es decir, a toda la ciudad por 12 contagiados simplemente. Y lo hicieron en 5 días, mandando a miles de sanitarios para hacer esta labor. Y de los 9 detectaron un infectado más. Fijaos, con mecanismos estatales de planificación, las posibilidades que habría, digamos, de acometer, ¿no? Y esto lo ha hecho un país como China, aislado, con estas tendencias, y lo cortaron de raíz, ¿no? Esto indica, digamos, alumbra las posibilidades de cómo una economía socialista podría afrontar este tipo de epidemias. Claro, ¿qué ocurre? Es falso que la paralización económica temporal derive necesariamente de una catástrofe social. Bajo el capitalismo sí, bajo una economía socialista no. Mirad, produce en torno a un 40 o un 50% de producción excedente. Algo que si no se produce durante una semana no pasa nada. Se mantienen los salarios, digamos, produciendo la mitad, se mantiene, digamos, lo imprescindible para que la sociedad pueda subsistir. Claro, este 40%, 50% de riqueza excedente es lo que se apropian los capitalistas para la inversión y para sus beneficios. Por esa razón, los capitalistas no quieren paralizar la economía. Prefieren echar gente a la calle, cerrar fábricas, pero que ese 40% siga existiendo. Esa es la cuestión concreta. En una sociedad socialista podemos reducir temporalmente la producción, incluso la mitad, manteniendo el puesto de trabajo, manteniendo los salarios, manteniendo las condiciones de civilización que tenemos, ¿no? Durante meses, durante un año o 2, hasta que nuestros científicos dieran con la vacuna, con el tratamiento y la sociedad paulatinamente pudiera, digamos, retomar su actividad ascendente, ¿no? Es decir, bajo una economía socialista, las condiciones, digamos, de situaciones como esta no tendrían nada que ver, ¿no? Con la colaboración de miles de científicos, etc. Aquí vemos cómo el sistema capitalista demuestra su incapacidad y agrava todos los padecimientos que hay, ¿no? Pero, compañeros, yo ya termino solamente diciendo que no es solamente la pandemia lo que pone un signo de interrogación sobre nuestra civilización, sobre el futuro. Es la crisis económica, es la destrucción de fuerzas productivas, de millones de puestos de trabajo, es la ruina de los sueños de decenas de millones de jóvenes en todo el mundo. Hoy es la pandemia, pero ayer nos hablaban del cambio climático, que plantea un escenario de barbarie en todo el planeta, con el derretimiento de los polos en muy pocas décadas, el calentamiento del planeta, la subida del nivel del mar, la inundación de las costas, cambios drásticos en ecosistemas con consecuencias imprevisibles. Pero es que anteayer nos hablaban de las guerras en Oriente Medio y nos hablaban de las olas de refugiados, de decenas de millones de personas desesperadas llamando a las puertas de Europa, a las puertas de Estados Unidos. Y esto sigue existiendo. Está la pandemia, está la crisis, está el cambio climático, están los conflictos bélicos, están los refugiados, está la opresión, la explotación, ¿no? Calamidad tras calamidad acumulándose ante nosotros. Ahora todos dicen que son verdes, ¿no? Pues fijaos lo que dice la Agencia Internacional de Energía sobre los programas de cambio energético de los gobiernos. Dice, esto lo hizo también en septiembre, dice, a pesar del aumento, las previsiones de aquí a 10 años, dice, a pesar del aumento de la energía solar y eólica, se prevé que las emisiones de dióxido de carbono aumenten en 2021 tras una caída de 2,4 gigatoneladas en 2020. Y en 2027 se alcancen el nivel que teníamos en 2019. Y aumentará en 2030 hasta 36 gigatoneladas. Es decir, ni siquiera tienen la previsión de que reduzca, sino que aumente. Han sido incapaces, van a ser incapaces
de reducir ni siquiera un 1% las emisiones de CO2 del planeta de aquí a 10 años, ¿no? Esta es, digamos, la gran maravilla del capitalismo para enfrentar esta situación. Por lo tanto, compañeros, yo termino. La frase de socialismo o barbarie pues es una perspectiva a plazo, a largo plazo, ¿no? Para nuestros hijos, para dentro de 30 o 40 años, como solíamos decir, ¿no? Hace 20 años, sino que ya es una realidad y va a ser una realidad más sangrante en los años inmediatamente venideros. Dicen que la clase obrera ya no existe, ya no tiene la relevancia del pasado, pero por alguna razón no quieren que deje de trabajar, porque lo que es cierto es que sin la clase obrera ni se mueve una rueda, ni brilla una luz, ni se enciende un ordenador. Más aún, sin la clase obrera ni se fabrican ruedas, ni se fabrican bombillas, ni se fabrican ordenadores. Es la fuerza colosal que posee la clase obrera. El problema es que eres consciente de ese poder y justamente el papel de los marxistas es hacer consciente a la clase trabajadora este enorme poder que tiene, organizarlo y dirigirlo a transformar el mundo, ¿no? Y esta es la idea del socialismo, de construir una economía socialista colectiva para planificar la riqueza mundial, ¿no? Y obviamente dar satisfacción a las necesidades sociales y culturales que el capitalismo está realmente acabando con ellos, ¿no? Y tiene que ser una lucha a nivel internacional, porque solamente a nivel mundial se dan las condiciones para esta sociedad socialista sin fronteras ni barreras artificiales que separen y enfrenten a los seres humanos. Y hay que decir, compañeros, que las masas en todo el mundo, sin leer una sola frase de marxismo, están lanzándose por el camino de la revolución. Lo hicieron ya hace algunos años con la primavera árabe del 2011 hasta la fecha, con alzas, con bajas, en un continente, en un país tras otro. Sin una idea muy clara de dónde ir, es cierto, pero sí de lo que no quieren. Por lo tanto, compañeros, la lección más clara que hay es que no basta con la lucha más heroica, ¿eh? Obviamente la lucha de masa, la lucha espontánea es una condición necesaria para el triunfo de una revolución, pero no es, digamos, una condición suficiente. Hace falta organización, una organización socialista revolucionaria formada por miles y decenas de miles que conquiste el apoyo de la mayoría de la clase trabajadora para dirigir estas luchas revolucionarias hacia un fin consciente, hacia la toma del poder, hacia el socialismo. Pero para construir esa organización necesitamos antes agrupar a cuadros, a militantes, a activistas obreros y juveniles. Es decir, antes de construir esa organización socialista que sea capaz de dirigir esa revolución, necesitamos construir una capa avanzada, que nos conecte con el conjunto de ese movimiento, ¿no? Necesitamos miles de cuadros de activistas organizados en la corriente marxista internacional, en las filas del marxismo, ¿no? Todavía es cierto que somos una fuerza pequeña, pero la propia realidad nos está proveyendo de posibilidades de intervención y de crecimiento. Es cierto que debido a la fuerza de la clase obrera, por ahora, la clase dominante no tiene la fuerza para aplastar el movimiento que va a surgir, que está surgiendo, pero también, debido a la debilidad del factor subjetivo del Partido Revolucionario, todavía también la clase dominante tiene maniobra, margen para moverse. Y se está basando para ello en los dirigentes del movimiento obrero de la izquierda. Esto nos da un margen de tiempo antes de que estallen acontecimientos decisivos para construir la organización, pero eso depende de todos y cada uno de los que estamos aquí. La construcción de la fuerza del marxismo no es una tarea automática que el tiempo se encarga de hacer mañana o pasado mañana, sino que depende de todos y cada uno de nosotros y que debemos empezar a llevarla a cabo ahora, hoy, sin demora, y que nos obliga a todos a asumir una responsabilidad personal en la misma. Os animo, compañeros, a llevar esta tarea adelante y estoy seguro de que conseguiremos hacerlo.